educadores o no lo fuéramos. También otros tendrán que hacérsela desde otros roles. Pero como educadores, en un sentido amplio del término, la pregunta que hoy nos convoca es: ¿queremos ponernos en marcha? ¿Queremos iniciar un viaje para una sociedad con mayor equidad, más justa y sin discriminaciones? Podríamos decir, como corolario de todas estas cosas que tienen todos elementos en común, ¿queremos viajar hacia una sociedad más inclusiva? Si la respuesta es sí, entonces aplicamos también el condicional típico de todos los proyectos de investigación. Si queremos esto, entonces necesitamos que nuestra escuela sea un espacio de inclusión, de aprendizaje, de convivencia, de respeto en y para la diversidad humana de todos los niños y niñas, jóvenes, adultos, de todos y todas, de todas, de todos, de todes. Ese es el condicional. No podemos desear y querer una sociedad más justa y que luego nuestra escuela sea una escuela segregada, que la escuela desprecie a los grupos originarios, que la escuela no quiera acoger a los niños con discapacidad, que desprecie al gordo, que desprecie al tímido, que desprecie al niño trans que está en un proceso de cambio de orientación sexual. No es compatible ese sueño. Queremos una escuela, repito, sí, el condicional es fundamental. Sí, la sociedad a la que sinceramente queremos una sociedad más justa, esta es la escuela que tenemos. Evidentemente, si queremos o nos damos por satisfechos con una sociedad desigual, injusta, al que la suerte, de forma que al que ha tenido la suerte de vivir y nacer en un grupo favorecido, pues va a tener una expectativa positiva de vida, pues nos conformamos con que la suerte sea el determinante de la esperanza de vida y de la calidad de vida, pues ya está, no sigan en esta sesión, apaguen y busquen hacer otra actividad más interesante. Pero si su respuesta sincera es sí, yo quiero poner mi pequeño, modesto, humilde granito de arena para construir esa sociedad, entonces estamos obligados necesariamente a repensar la escuela que tenemos, porque nuestra escuela hoy, en todos los niveles educativos, en unos más obviamente y en otros menos, a veces estresada en unos contextos y algo menos en otros, son espacios de segregación física y económica por razones de, por ejemplo, de capacidad. Son espacios enormes de marginación, de menosprecio, de manipulación de los derechos de la infancia, que entre otras cosas tienen derecho a ser tenidos en consideración, oídos, escuchados en las cosas en todo aquello que les afecta. Son espacios de fracaso que conducen a un fracaso y un abandono escolar con una tremenda repercusión sobre las expectativas futuras y que condiciona enormemente las posibilidades de tener una vida digna y, por lo tanto, de no entrar en un círculo reproductor de las desigualdades como tantos y tantos expertos y expertas nos han señalado. Por lo tanto, la siguiente cuestión es preguntarnos por los preparativos de ese viaje. Ya sabemos hacia dónde queremos ir, ya sabemos cuál es nuestra motivación. Va a ser, por otra parte, lo más importante, porque cuando vengan las dificultades, la pregunta fundamental que ustedes y yo nos vamos a hacer es: ¿qué hacíamos aquí? ¿Por qué he salido yo de mi casa? Si estaba tan a gusto, si la comida era tan rica, si no tenía que enfrentarme a dificultades, si hablan una lengua que me cuesta entender, lo bien que yo estaba. Solo si su motivación es porque aquel lugar al que iba era un lugar que merecía la pena, donde iba a encontrar buenas gentes, espacios, oportunidades, entonces me pondré en marcha. ¿Qué preparativos necesitamos? Los preparativos a los que yo me voy a hacer, en este caso, mención, que no son todos, pero son algunos importantes, se vinculan a ciertos cambios organizacionales. Fíjense que estoy poniendo en el centro de mis reflexiones la palabra cambio. Cambio como sinónimo, en este caso, de viaje. Queremos hacer un viaje porque lo que tenemos, las realidades que tenemos son insuficientes, injustas, excluyentes, no nos gustan, tenemos que movernos. Y si tenemos que movernos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestras concepciones y valores. Por lo tanto, hay un plano de cambio conceptual y personal muy importante.
un análisis de ese tema nos llevaría a otra conferencia. Hay que introducir cambios organizacionales de cómo funcionamos, cómo nos enfrentamos como escuela, como colectivo de un centro educativo a esta realidad. A esos en buena medida es a los que me voy a centrar. Pero hay también cambios sistémicos. Necesitamos que el sistema educativo en su conjunto se articule con esta orientación. No podemos consentir que los temas relacionados con la equidad, la no discriminación, la igualdad o la inclusión sea una pequeña oficinita en una esquina de un ministerio que tenga que ver solo con determinados alumnos o alumnas en particular. Es un asunto transversal que tiene que permear el conjunto del sistema. Y por supuesto necesitamos un enfoque, un cambio que es, podríamos ya decirlo también, ecológico, es decir, que tiene que tener en consideración lo que ocurre puertas más allá de las puertas de la escuela, como dice un buen colega. Porque lo que es indigno es que cientos de miles de personas en México vivan, y en otros lugares del mundo, vivan en situaciones de pobreza. El 24%, una cuarta parte de los niños, no en México, en España, viven en situaciones de pobreza relativa, de acuerdo con nuestra realidad. Eso es indigno, porque esos niños van a la escuela y van probablemente habiendo comido mal, habiendo dormido mal, habiendo vivido situaciones en su casa posiblemente de violencia, de maltrato y de muy distintos tipos de situaciones indignas e impropias de un niño o de una niña. Si no intervenimos, si no se interviene en ese espacio más allá de las puertas de la escuela, una cuarta parte de los niños, no en México, pero en España. Está claro que no podemos cambiar profundamente todo. De ahí que en muchas ocasiones me he referido también a nuestra responsabilidad ciudadana. Cada uno de estos niveles de cambio, de transformación entre el pensar y el hacer y el pensar, porque nuestras ideas no se cambian porque nos dan bonitas charlas. Ojalá fuera así, entonces con tal de que a mí me movieran por todo el mundo, conseguiríamos cambiar la realidad en poco tiempo. No es a través solo de la palabra que se cambia la realidad, sino fundamentalmente a través de la acción, aunque es la acción la que precisamente luego nos hace pensar de otra manera. Les voy a hablar, y estamos hablando en todo caso de un viaje singular. No es lo mismo un viaje en Chiapas, en mi querida Puebla o en el Distrito Federal, como decíamos antes, que en Madrid, en algunos de los barrios o en otros lugares del mundo. Cada comunidad educativa debe emprender su propio viaje. Este es un viaje con características que le son propias, que tienen muchos elementos en común, pero que cada cual debe ajustar a su realidad, teniendo en mente, eso sí, el mismo horizonte de transformación. ¿Cuáles son, formando parte de esa segunda P, de esa palabra mágica del proceso a la que me refería como básica para iniciar este viaje? Una de los elementos fundamentales tenía que ver con facilitar la reflexión, crear espacios para pensar juntos. Si la hipótesis de partida, el planteamiento de partida es lo que tenemos no nos sirve, necesitamos urgentemente espacios, oportunidades, liderazgo, asesoramiento para pararnos a pensar. Miren por dónde aquí hay, por ejemplo, un espacio privilegiado para que esas figuras que en España llamamos orientadores y orientadoras, psicólogos educativos, contribuyan a este proceso. No yendo con sus pruebas y sus test y sus pruebas estandarizadas a determinar qué alumno tiene qué déficit y en qué categoría, sino ayudar a los centros a pararse a reflexionar sobre sus políticas, sobre sus prácticas escolares, a partir, obviamente, de evidencias. No hay ningún viaje, salvo el de algunos locos que se tiran a la carretera sin mayor planificación y con el riesgo de que den vueltas a la manzana y no lleguen a ningún sitio. No hay ningún viaje que no sea un viaje planificado. Eso necesita de estancias, de trabajo coordinado, que han de cuidarse mucho. Hay un papel fundamental para los liderazgos. Necesitan de oportunidades de que todo el mundo participe en ese viaje, participe en la determinación de qué vamos a ir haciendo, qué etapas vamos a ir cubriendo.
No es cuestión de seguir a un líder, a un caudillo, con los ojos cerrados, diciendo, donde tú nos lleves, presidente, nosotros iremos. Cualquiera que eso sea el significado que cada cual le quiera atribuir. No, los procesos profundos de transformación son procesos de amplia y muy seria participación de todas y todas las personas. El viaje que les estoy invitando a hacer, que va a tener luego, no se asusten, muchas recompensas y muy valiosas recompensas, es un viaje difícil, es un viaje costoso. No lo hagan solos, intenten no hacerlo solo. No quiere decir, por lo tanto, que una persona individual, en último término, aunque a su alrededor lo único que haya desafección, no lo quiera emprender, pero no lo hagan solo. Por lo tanto, los centros, las instituciones que se han transformado en la dirección en pos de ese horizonte que estamos compartiendo son comunidades educativas que responden al logo de una para todas las personas y todas las personas para un objetivo, para un proyecto común. Esto es una formulación muy genérica, pero detrás de esto, si quisiéramos, y en las próximas conferencias, pues tantas cuantas necesitemos, porque será siempre para mí un placer compartirlas con ustedes, podríamos analizar qué significa colaboración, cómo se implementan las buenas estrategias de colaboración, cómo debemos entender el apoyo, qué lo facilita, qué lo impide. Permítanme entonces que yo lo que estoy haciendo es dar los titulares de las grandes condiciones que nos van a facilitar el trabajo, pero sin profundizar necesariamente, porque el tiempo no me lo permite. Los centros que avanzan en este camino son centros que cuando se enfrentan a la dificultad no salen todos corriendo. ¡Ay, ay, 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 qué difícil, qué costoso es esto! Yo no sé, no tengo, nadie me ha preparado, nadie me ha formado, en la universidad no me han dicho, no me dieron esta clase, no tengo ni idea. Son centros que dicen, tenemos un problema, vamos a por él. ¿Quién nos puede enseñar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Dónde hay gente que puede saber sobre esto? Tal vez a veces esa respuesta está en la puerta de al lado, en el profesor de al lado, que el año pasado se enfrentó a una situación parecida y encontró alguna respuesta. Y cuando no está dentro, se busca fuera. Y si no se busca hoy, que tenemos la oportunidad de encontrarnos en la web, en Internet, miles de recursos que nos pueden ayudar, iluminar, facilitar ese proceso. Cuidar las estancias, las oportunidades, pero sobre todo también las actitudes de decir, si tenemos un problema, vamos a por él. No nos achantamos. A la primera de cambio que se nos rompe una pieza de nuestro vehículo con el cual estábamos viajando, decimos, no, ahora hay que volver. En alguna ocasión he organizado alguna de estas charlas también, invitando a toda mi audiencia a que vean la película Apolo 4, donde ustedes pueden encontrar un ejemplo muy interesante de cómo toda una organización, en ese tiempo la NASA, se moviliza para resolver el enorme problema de cómo traer a la Tierra a 3 astronautas que iban a la Luna, que a mitad de camino, cuando estaban ya a punto ya olía la Tierra lunar, tuvieron que darse la vuelta y regresar solamente en uno de los módulos que estaban preparados para ese trayecto. Cómo se movilizó toda la inteligencia colectiva ante un problema que no se sabía cómo resolverlo, porque no había experiencia previa, es un ejemplo preclaro de una organización que podríamos llamar adocrática, con capacidad para movilizarse, pero sobre todo con la actitud de decir, vaya hombre, qué mala suerte, estos tres astronautas se les ha estropeado la nave de vuelta. Bueno, pues venga, nada, les dejamos dando vueltas por el espacio, ya les encontraremos en alguno de estos viajes. Se movilizó toda la organización para decir, hay que volverlos a traer a casa, y así lo hicieron. Por supuesto, esas organizaciones necesitan un liderazgo. Siempre son importantes las personas, pero no tanto a veces por su visión, digamos, caudillista, pero porque fundamentalmente, entre otras cosas, saben crear las condiciones anteriores, espacios de reflexión, de colaboración, crean las actitudes, promueven asesoramiento coherente y, por supuesto, saben también hacia dónde tienen que ir porque se han preparado ellos mismos hacia ese viaje. Les he hablado ya de 2 de mis P's fundamentales para el viaje. Les he hablado del propósito, les he hablado de los preparativos
para ese viaje, vinculado fundamentalmente a las condiciones, y quería hacer algunas reflexiones sobre el proceso. Ese viaje, y creo que lo he dicho desde el primer momento y no he hurtado ni un calificativo al respecto, es un viaje complicado, es un viaje difícil, porque tenemos un sistema educativo asentado en las bases de la exclusión, que cuando un niño o una niña no progresa, lo sacamos fuera del sistema de una manera o de otra. A otros ni les dejamos entrar. Por ejemplo, a los niños y niñas con determinadas discapacidades les hemos dicho que son ineducables y por lo tanto no les hemos dejado entrar en la escuela común. A otros que estaban dentro porque pasaban desapercibidos, como le podría pasar, por ejemplo, a Edmundo, les hemos marginado y les hemos excluido psicológicamente por cuanto les hemos maltratado o nos hemos reído por sus gafas o les hemos hecho pasar un mal rato en el tiempo de descanso porque no nos gustaba su corte de pelo. Y así, por ser niño, por ser niña, o su coleta. Ahora estoy viendo que lo que tiene es coleta. Ahí tenemos una escuela excluyente y por lo tanto esa escuela excluyente no encaja con nuestro sueño de una noche de verano, no encaja con nuestro propósito de viajar a otro territorio. Y si no encaja, una de dos, o nos ponemos en viaje o nos ponemos a la tarea de transformar esa realidad, o mejor, cerremos el libro y olvidémonos de hacer el viaje. Pero por eso, porque son muchas cosas a cambiar, es un proceso difícil. Voy a hacer referencia más tarde a un bonito poema de un poeta griego que siempre le he tenido muy presente, el señor Constantino Cavafis, en su poema Viaje a Ítaca, y que recoge parte inspirado en el viaje de Ulises, ¿no? Y en ese viaje habla de que uno se puede encontrar con Legistrones, con el colérico Poseidón, con cíclopes de un solo ojo. Ese proceso es muy complicado por cuanto, por ejemplo, pues no siempre está claro si ir demasiado rápido porque es que los niños y las niñas que están en la escuela lo están pasando mal. No podemos, a mí se me revuelve las tripas cuando alguien me dice, bueno, vamos poquito a poco. Ya, poquito a poco. Pero si te estás muriendo, no me digas vente poquito a poco. Si estamos excluyendo tantos niños y tantos niños están viviendo situaciones de exclusión y en sus distintas facetas, carajo, no me puedes decir poquito a poco. Pero es que al mismo tiempo es verdad que no podemos ir rápido, porque nos guste o no, nos gustaría a todos que a base de quiclear los dedos o por alguna otra fórmula mágica, los cambios fueran mucho más rápidos, mucho más profundos, al mismo tiempo sistémicos y ecológicos, como antes me refería. Pero no es así. Y por lo tanto va a haber siempre una tensión, que no siempre acertamos. Si ir demasiado rápido con el riesgo de que los cambios que hagamos no estén bien asentados, o ir demasiado lento con el riesgo de que en el proceso, sí, al cabo de 6 años, bueno, después de 6 años de trabajo, de coordinación, de gran estudio y de planificación, hemos conseguido que el grupo de primero A empiece a trabajar cooperativamente. Váyase usted al carajo. Después de 6 años, solo hemos introducido ese pequeñito cambio. No digo yo váyase usted al carajo, y perdónenme por la expresión, lo que quiero, esa es la emoción que a uno la dificultad que a uno le origina. También hay tensiones y dilemas continuos entre prestar cuidado y compasión por algunos alumnos que lo necesitan y el seguimiento de las normas. Sabemos que hay alumnos que por su condición de hiperactividad no se pueden parar, que mueven, o niños autistas que en algunos momentos de descontrol, porque la situación escolar, el ruido, por ejemplo, les desconcierta, pueden tener una reacción que podemos analizar o reconocer como golpear o pegar. Y es que en la escuela tenemos una norma que dice que no se puede pegar. Pero y este niño ha pegado,
pero todo el mundo sabemos que ha pegado no porque lo ha hecho, digamos, con maldad, sino como una reacción no controlada a cuenta de su condición. Pero la norma estaba ahí, y si uno se empieza a saltar normas, empieza con un problema difícil. Hay tensiones siempre entre el largo plazo y el corto plazo, entre las cosas que tenemos que hacer ya inmediatamente y que hay que resolver porque tenemos un alumno, este mismo alumno, que ha pegado a otro, o aunque no sea porque sea autista, porque ha tenido un mal comportamiento, y sabemos que lo peor que podemos hacer con ese alumno es expulsarle del instituto, porque cuando volverá seguramente con más ira, con más rabia contenida, y eso será muy difícil. Pero a corto plazo es difícil mantener una situación de convivencia con alguien que, por ejemplo, pues haya iniciado una actitud de maltrato o de violencia en algún tipo. Son tensiones continuas que están ahí como nubarrones, como tormentas alrededor de este proceso. Hay también nubarrones que son muy externos, pero fundamentales, porque el mismo gobernante que se llena la boca diciendo nuestro sistema es inclusivo, con la otra mano lo que está es firmando los estudios de PISA para reforzar el rendimiento de los alumnos, medido de una manera tan estrecha y tan poco inclusiva como suelen hacer esas grandes organizaciones. Y por supuesto hay también dificultades, por no pararme mucho más en esta imagen, que tienen que ver con a veces avanzamos. Oiga, estábamos en México y hemos empezado nuestro viaje y vamos a ir hasta arriba, hasta la frontera norte, pero oiga, y nos hemos quedado en Cuernavaca. Oiga, hemos hecho ya un viaje, ¿no? Hemos salido de la ciudad, de la capital, hemos llegado hasta la dulce Cuernavaca, donde está mi buena amiga Hermila, y qué bien se está ahí. Oiga, es que queríamos ir más lejos, ya, pero bueno, ya hemos avanzado, ¿no? Vale, nos quedamos aquí, ¿no? Entonces hay mucha y natural a veces inercia y complacencia con algunas cosas que se avanzan, pero insuficiente, y por lo tanto tenemos que seguir cambiando, y la gente se cansa y la gente no siempre tiene la misma energía, y aunque no lo crea, el mundo un día tendrá 60 años como tengo yo, o 65, o 70, y por lo tanto puede que no tenga la misma energía que tenga. Además, y por si acaso, además de esas P's y fundamentales, vale que tenga la plata, tengo el pasaporte y tengo el pasaje. Oiga, pero tengo que hacer, ahora que he llegado, quiero moverme por este territorio, no me deje usted simplemente aquí, en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es bueno que conozcamos es que tenemos muchas guías, y en el reconocimiento de CONAPRED implícito está el reconocimiento al trabajo de los profesores Tony Booth y Mel Eiskow, que desarrollaron hace años una importantísima guía, en castellano la hemos llamado la Guía para la Educación Inclusiva, que es un extraordinario instrumento para ayudarnos a pensar, a revisar todo eso que acabamos de decir que tenemos que cambiar y que mirar. Pero no es la única, ni mucho menos. En este consorcio, ahora tan queridamente reconocido por México, hemos recopilado recientemente más de 20 guías diferentes vinculados a distintos ámbitos y distintos colectivos, distintos enfoques. Por lo tanto, no permito nunca más que alguien levante la mano diciendo no sé cómo hacerlo. Dígame que no sabe leer, dígame que no quiere leer, dígame que no tiene tiempo para leer, dígame que no tiene motivación para leer, pero no me diga que no sabe qué hacer, porque a golpe de clic podríamos, y no lo voy a hacer, revisar más de 20 guías distintas. Todas ellas tienen la misma naturaleza, son fundamentalmente herramientas para la reflexión, no son un fin en sí mismo. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguien subido encima de una guía que le lleve de viaje? ¿Una guía de viajes? No, pues hay cuidado, porque hay algunos que quedan embelesados por la belleza y por la profundidad de esas guías y se quedan ahí apegados, como que donde les da satisfacción
a falta de otros momentos de mayor erotismo, es simplemente en leerla la guía y en verla y en disfrutarla. Oiga, eso está para que usted se mueva, para que la llene de manchas, de tamales y de tacos mientras va moviéndose por el país, porque está en ese proceso, se está moviendo, está continuamente sometiendo a procesos de reflexión sus ámbitos de fortaleza, las áreas de mejora, para preguntarse dónde estamos, ojo, dónde queríamos ir y en ese camino, pues cuál es nuestro primer paso. No olviden, y este es un recordatorio de algo que hemos dicho al principio, que ese viaje, y así lo ha dicho el profesor Tony Booth muchas veces, este viaje que estamos llamando el viaje hacia una educación más inclusiva, no es otro que el proceso de acortar la distancia entre los valores inclusivos, esos a los que yo hacía referencia en mi agradecimiento, en la acogida, el cuidado, la responsabilidad por el otro, la acción benefactora por los más vulnerables y nuestras acciones. Ese es el viaje que estamos queriendo acometer. Y, por supuesto, compartir con ustedes que otras personas han avanzado, les llevan un poquito de delantera, no pasa nada. Por sus circunstancias han ido dando pasos y tienen muchas cosas que compartirles. Aprendamos también un poquito de ese aprendizaje. Son centros que nos han dicho por activa y por pasiva que lo que les une, su cultura, algo que rezuma de sus centros escolares es que son equipos, por supuesto que son equipos educativos, no son amalgamas y sumatorios de personas. Son equipos que se atreven a equivocar, que corren riesgos, que los corren precisamente por la meta que están persiguiendo, que son centros donde hay respeto, porque todo el mundo se piensa que tiene cosas que aportar, donde hay franqueza, donde son centros que se saben tomar un trago y disfrutar y reír y organizar una fiesta cuando lo necesitan para sentir y festejar los pequeños pasos, los pequeños logros. Muy importante, muy importante. Son centros que cuando algo sale mal, que va a salir mal muchas cosas, lo cual no quiere decir que eso sea un hándicap. Cuando algo sale mal, no se aprestan a buscar un culpable individual que les exima de esa responsabilidad colectiva, que discuten sus diferencias y que no tienen reparos en mostrar cuando son discrepantes. Y en todo caso, que confían unos en los otros. Hasta aquí les he contado las razones para viajar, algunas de lo que tienen que echar en su maleta, en su pequeña maleta, respondiendo a esas 3 preguntas. Les he compartido que tienen ayudas para ese viaje en forma de guías, en forma de asesoramiento, en forma de mucha gente que puede compartir con ustedes parte de sus experiencias. Quiero pensar que a estas alturas más de alguno y alguna estará diciendo, pero bueno, vale, ya, pero dígame cómo es ese aula, cómo es ese centro, cómo es ese docente. Muéstremela de una vez, porque si no, esto es impreso. Y en ese mostrar es donde aparece el poema de Constantino Cavafis, un poema que yo les animo a buscar y a disfrutar en su integridad porque está disponible en la web. Esa es la isla de Ítaca en Grecia y ese famoso poema dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas, y ya les he advertido, a los legistrones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Dice más adelante, ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino.
pero no tiene ya nada que darte. Ese sitio al que queremos ir, creo que lo he dicho ya, lo que no es donde estamos ahora. A lo que no se parece es a lo que tenemos ahora y que el profesor Frato también ha recogido tantas veces en sus análisis, en sus viñetas gráficas. No es esta escuela uniformizadora, no es esta escuela que desecha a determinados alumnos o que no deja entrar a otros, no es esa escuela de la disciplina, del currículum formalizado. Ítaca no se parece en nada a eso. Ítaca es un lugar donde lo que florece, lo que uno se encuentra continuamente en las prácticas, en la organización de los espacios, de los tiempos, de las oportunidades de aprender, es riqueza, es oportunidades de elegir, es diversidad, es personalización, es variedad. No puede haber una escuela inclusiva con una enseñanza que tiende a la homogeneización, que tiende a la estandarización de lo que hacemos. Misma forma de enseñar, mismo material, mismo ritmo, mismo libro de texto, mismo espacio, misma aula. No cabe, no es posible, eso es una contradicción in terminis. Tenemos que romper ese esquema, ese es el gran desafío que tenemos por delante, romper ese esquema de la uniformidad y avanzar hacia caminos de riqueza, de diversificación, repito, de oportunidades. Y vuelvo a compartir con ustedes, no estamos solos, no me digan no sé hacerlo, díganme ¿dónde consigo este material? Díganme que alguien me enseñe a hacerlo, díganme que compartamos experiencias, pero hoy tenemos una rica, abundante, plural investigación y práctica que nos dicen, que nos orientan, que nos dan criterios. Oiga, una cosa muy importante que no se le olvide, el viaje lo tiene que hacer usted. Es decir, quien se tiene que poner a repensar sus prácticas escolares, sus métodos, sus textos, los procedimientos, las herramientas que utiliza, es usted. Hágalo siguiendo los criterios, por ejemplo, del diseño universal para el aprendizaje o los criterios que en su día, hace tiempo ya, desarrollara la profesora Ann Tomlinson y que siguen siendo de una enorme vigencia. Repito, diversificar, enriquecer las formas, los espacios virtuales de aprendizaje. Ítaca es un sitio donde hay unos seres impresionantes, hombres y mujeres que no ven solo una única inteligencia de sus alumnos. Tienen no dos ojos, tienen 10 ojos. ¿Por qué? Porque ven las inteligencias múltiples que tienen sus alumnos. Y cuando ven las inteligencias múltiples que tienen sus alumnos y sus alumnas, obviamente encuentran oportunidades para que todos ellos o alguno de ellos, o al menos en algunos aspectos, encuentren oportunidades de reconocimiento, encuentren oportunidades de sentirse que son valiosos, que tienen algo que aportar y que decir. Y no solo tienen ojos para esos que tienen esa inteligencia más académica o matemática o lingüística. Claro que son importantes y hay que desarrollarlas también, pero no únicas. Porque si además, insisto, son las únicas en torno a las cuales vehiculan la acción educativa, de entrada ya estaremos excluyendo a muchos alumnos y alumnas que se sentirán que no tienen oportunidades de reconocimiento. Son centros, son escuelas que lo que hacen es continuamente aprovecharse de la riqueza y de la oportunidad de apoyo mutuo que brindan los alumnos. Y ahí tienen a la profesora Díaz Barriga, que lleva tiempo compartiendo con ustedes estrategias y cómo aprender a que los alumnos aprendan a cooperar y cooperen para aprender. Y son espacios diversificados. Pero ahí en esa imagen también se ve un aula grande en la que hay dos profesores que están trabajando juntos. Tenemos que buscar espacios de enriquecimiento de las formas de enseñar. Ese mensaje que no sé dónde estaba, no sé cuál fue el pedagogo o la pedagoga que lo escribió de un aula, un docente, un aula, un docente. Eso es un pecado mortal contra la inclusión, porque la escuela, ese aula es un espacio muy complejo, muy difícil, así que tenemos que diversificar las manos. No sé si en México se dice, entiendo que sí, eso de ¿me echas una mano?
Me echas una mano cuando uno se enfrenta a un problema para lo que sea, o vas con tus manos ocupadas y ya no tienes más manos, ¿no? No podemos pensar que un docente con sus dos únicas manos puede hacer frente coherentemente, buscando oportunidades de que todos sus alumnos aprendan, se sientan reconocidos y estén juntos, con sus dos únicas manos. Es que son muchos alumnos, es que son alumnos con necesidades muy distintas. Multipliquemos esas manos. Oiga, ¿y cómo las multiplico? Pues mire, de entrada incorpore también las manos de los niños, que los niños, los jóvenes, los adultos, cooperando, tienen mucho que aportar. Incorporen más adultos, pueden ser otros docentes, ojalá que alguna vez lo consigamos, eso de que pueda haber, por definición, 2 o más docentes en un aula. Incorporemos a voluntarios, incorporemos a la familia, de alguna manera también como alianza en este proceso, porque nos pueden aportar muchas cosas, aunque solo sea la confianza y la seguridad de que están con nosotros en esa difícil tarea. Centros que cooperan con sus comunidades de maneras muy distintas, pidiendo recursos y ofreciendo los recursos que tienen a su alcance, como es esta pequeña escuelita que ofrece el recurso de su infancia a las personas mayores de una residencia cercana para que tengan oportunidades de sentirse también reconocidas y con algo que hacer en ese día. Una advertencia. Luego, podemos buscar ejemplos y la literatura disponible está lleno ya de ejemplos en concretos de centros que trabajan por proyectos, del aprendizaje basado en problemas, de las estrategias de justicia restaurativa, del aprendizaje servicio. Si no faltan, si es que la creatividad de los docentes es impresionante a poco que se les dan las oportunidades. Estoy terminando. Unas 3 penúltimas reflexiones. Una, la escuela, ese espacio donde ustedes van a trabajar en un futuro, no es solo preparación para la vida. Esa sociedad inclusiva, como dijo el gran pedagogo John Dewey, la sociedad inclusiva que buscamos no está solo fuera de la escuela o en el futuro, puede estar, claro está, puede que no lo esté, todos los días del año dentro de su propia escuela, en el espacio de convivencia, de aprendizaje y de participación que pueden crear los centros a través de organizar, de repensar sus culturas, sus valores compartidos, sus planes de trabajo y sus prácticas de aula. No piensen solo que es una tarea a futuro, algo que queda muy lejos. No, es algo que pueden hacer y que se debe hacer en cada escuela, mientras que como ciudadanos preparamos y peleamos para que las condiciones externas, esos cambios más estructurales, más sistémicos, vayan llegando. Estamos llegando a puerto, ¿vale? Vuelvo a recordar las últimas palabras de Itaquia. Pero alguien puede decir, después de muchos años, cuando algunos de los que aquí nos vean vuelvan a tener las canas que nosotros tenemos ahora, digan, pero es que no era como yo esperaba, es que no se parece a esto que a ese profesor tan simpático que se avergonzaba de sus de los conquistadores españoles, nos contó un día, aunque la Hayes, pobre, Ítaca, no te ha engañado. Así, sabio, es decir, tras haber reflexionado, tras haberte embarcado con otros compañeros y compañeras en procesos profundos de transformación, de cambio, honestos, sinceros, motivados por los valores más dignos del ser humano. Aunque llegues así, sabio, como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya lo que significan las Ítacas. Penúltima, si no es la última. Alguien también podría decir, es que yo puedo hacer tan poco. Si es que yo soy un pequeño, una humilde docente en una escuelita ya en Chiapas, en los lugares más recónditos del país, con pocas condiciones, con situaciones muy adversas. Y entonces y usted me está hablando de grandes transformaciones, de grandes cambios, cuando la pobreza, la inequidad, la injusticia y la discriminación están campando a mi alrededor.
Y entonces, cuando yo también pensé en esto un día, en algún momento, me acordé de esta imagen, reforzada precisamente y tristemente por los dramáticos temblores que ha vivido México y que ustedes han vivido en primera persona. Y recordaba a esos rescatadores que estaban y me fijaba y los veía en la televisión, esos rescatadores que a veces de manera humilde, con sus manos, sin medios, sin recursos, buscaban, levantaban piedras porque pensaban, porque habían escuchado que había una vida, cuando eran plenamente conscientes de que seguramente a su alrededor habían otras muchas personas ya fallecidas. Pero esa persona no decía, como hay 100 personas muertas alrededor, ¿para qué voy a seguir yo levantando estos pedruscos? Se rasgaban las manos para tratar de salvar una vida, haciendo valor a una sentencia que dicen del Talmud, quien salva una vida, salva al universo entero. Hasta aquí hemos llegado. Ahora tú, ese dedo te está señalando a ti. Tú decides lo que tú quieres hacer ahora. Si quieres ser parte de este problema de inequidad, de injusticia, no a nivel global, sino también porque esa inequidad, esa discriminación sexual ocurre también en tu escuela, o puede ocurrir, o quieres ser parte del problema. Y por lo tanto, acto seguido de esta presentación, te vas a tu casa, abres la mochila o la maleta y empiezas a llenarla al menos con esas 3 P's que yo he compartido hasta aquí para facilitaros en la comprensión de los análisis que quería decir. Se buscan, y estoy seguro que en esta sala, aunque sea virtual, hay muchos de ellos, se buscan docentes, orientadores, formadores, inspectores, ministros, académicos, valientes para hacer ese viaje, empáticos contra la injusticia, que quieren hacer efectivo ese derecho a una educación inclusiva. ¿Cuál será su recompensa? No esperen dinero, no esperen muchos pesos, pero tendrán la recompensa de la dignidad y el reconocimiento por su contribución al desarrollo de una escuela más inclusiva. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su entera disposición el tiempo que ustedes quieran tenerme aquí para comentar, para reflexionar sobre estas cosas que les he contado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Gerardo. La verdad es que me emocionó mucho este viaje, ¿verdad? Y bueno, pues qué decirte que ya hay muchísimas preguntas y reflexiones de nuestra audiencia. ¿Qué te parece si vamos recuperando más o menos como entre 2 o 3 preguntas? Muchas de las preguntas, claro, aluden a toda la experiencia de vida, Gerardo, que tú tienes, la investigación que has realizado, lo que sabes de la realidad ya de la inclusión en el día a día y en su concreción en las escuelas. ¿Qué te parece que vamos tomando como bloques de unas 3 preguntas? Perfecto. Y ya las contestas tú de manera general, porque veo que sí hay muchas inquietudes. Alguien pregunta desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal barrera que enfrenta la inclusión? ¿Verdad? Y los profesores, ¿cómo pueden contribuir o cuál es la principal contribución de un profesor? Y en una cuestión de precisión, alguien te pregunta si haces la diferencia, si es que existe entre educación inclusiva e inclusión educativa. Sí. Si quieres esas 3 para iniciar un poco muy bien los comentarios. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas, que siempre son muy importantes para pensar juntos. Alguien dice siempre, ¿cuál es la principal barrera? Pues tal vez, si me permite el análisis, yo le diría que no piense en la principal barrera, como que fuera solo una, sino que adopte de entrada una mirada, podríamos llamarlo más sistémica, más global, más compleja, más acompasada a la complejidad del proceso. ¿Por qué quiero decir eso? Porque barreras, lamentablemente, hay muchas. Podríamos decir, la principal barrera
seguramente, y no eludo la pregunta, esté finalmente en las concepciones que uno tiene, en cómo piensa, en cómo pienso que tengo que hacer mi trabajo. Si yo pienso que mi trabajo tiene que ser significativo para todos los alumnos, para todos los niños y todas las niñas, para todos mis estudiantes, pues entonces de ahí ya puedo pensar que puedo construir respuestas e iniciativas más coherentes. Por lo tanto, esa barrera que está en mi forma de pensar, de concebir los propios procesos de enseñanza, aprendizaje y mi rol en todo eso, esas barreras que podríamos llamar en el plano personal, finalmente, si lo viéramos como una cebolla que tiene tantas capas, pues claro, en el corazón de esa cebolla pues está realmente lo que uno piensa y los valores que uno tiene. Si mis valores están lejanos de una preocupación por la desigualdad o por las situaciones de inequidad o de injusticia o de indiscriminación y vivo indiferente al sufrimiento ajeno, pues seguramente tenga muy poquitas ganas o esté muy poco dispuesto a movilizarme. Pero, dicho eso, y siendo, insisto, esas unas barreras importantes, un núcleo, el núcleo de esas barreras, es necesario tener esa visión sistémica, porque luego uno puede tener a nivel individual concepciones más inclusivas, pero las barreras pueden estar en las políticas de su centro. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y es, por ejemplo, que tiene que ver con una pieza fundamental de este viaje que me he referido, que es, por ejemplo, la relación con las familias que tiene un centro. Hay centros cuya cultura de centro y sus políticas, es decir, lo que organizan y facilitan, responde a un viejo refrán español que no sé si existe en México, que dice: familias y trastos viejos, pocos y lejos. Entonces, si como centro escolar aquí hemos pensado que las familias, como los trastos viejos, pocos y lejos, es decir, que no entren, que no intervengan, que no se metan, que ya sabemos nosotros de esto, esos centros lo que harán luego es que las familias dejarán a los niños en la puerta, las familias solo se comunicarán con el centro a través de un boletín y las familias serán simplemente, en lugar de ser aliadas en ese proceso, lo que serán clientes que estarán entonces a la espera de que cuando salga su hijo de ahí, el producto que salga sea un producto de un niño bien educado. A lo que voy, las concepciones es como en el núcleo de esa cebolla lo fundamental, pero luego las barreras están en múltiples planos, desde lo más próximo al aula, las políticas del centro, sus culturas, quédense con la imagen esa de familias y trastos viejos, pocos y lejos, pero eso lo podemos ampliar a otros muchos valores que configuran el afrontamiento de un centro de su relación con la comunidad. Están en el sistema educativo, en un sistema educativo que no se transforma, que no forma bien a sus docentes. Díganme ustedes o piensen conmigo si no es una barrera de primer orden que hoy por hoy en muchos, seguramente, ojalá que me contradigan, muchos docentes mexicanos, futuros docentes mexicanos, profesoras y profesores, seguirán saliendo de sus escuelas normales pensando que van a ser profesores y profesoras de los niños normales, porque luego habrá más o menos otros profesores y profesoras que se harán cargo de los niños especiales, los raros, los distintos. O dicho de otra manera, si no transformamos profundamente la formación inicial de los docentes de forma que todos y cada uno de los docentes mexicanos que salgan de cualquier escuela de formación salga con el pleno convencimiento de que van a ser el profesor y la profesora de todos sus alumnos, cualesquiera que sean sus condiciones, que no despreciarán a ninguno, que serán beligerantes con las situaciones de marginación, que se preocuparán por todos ellos y que pedirán ayuda, claro que pedirán ayuda, dirán eso que hemos dicho ahí, oiga, écheme una mano, pero una cosa es écheme una mano y otra cosa es hágase usted cargo de este alumno. Por lo tanto, las barreras, en respuesta a esa pregunta, son múltiples, son de carácter sistémico, están también, por supuestísimo, fuera de la escuela y a todas ellas habrá que ir sabiendo afrontar. La más esencial, en el fondo, la que reside en nuestras concepciones y en nuestros valores. Por eso, en una de las imágenes que les he compartido, ahí había eso, una persona
pensando sus concepciones y valores y cómo eso se traducía en prácticas, en sistemas de prácticas, en culturas organizacionales distintas. Y la tercera pregunta era sobre lo que a veces es verdad que según y quién, y probablemente todos manejamos como que fueran indistintos, educación inclusiva e inclusión educativa. Aquí hay un colega que lamentablemente también falleció hace unos años, una persona muy conocida en este tema en Cataluña en particular, que decía que lo importante es el sustantivo y lo importante en educación inclusiva es educación. De forma que lo que está haciendo el adjetivo inclusiva es recordarnos cómo tiene que ser esa educación, que queremos, porque todavía no lo es, que tenga algo que ahora no tiene. Y por eso hablamos de educación inclusiva. Y que esa sería la acepción más adecuada, más potente. Porque cuando hablamos de inclusión educativa, parece que a lo que diéramos más importancia es a la inclusión de lo que ocurre en la escuela. Como que, y que otros procesos de inclusión que ocurren fuera y que también afectan a lo que ocurre dentro de la escuela ya no fueran de nuestra preocupación. Y que sobre todo esa expresión inclusión educativa enseguida nos remite a algunos alumnos que no están. Y como diciendo, bueno, vamos a incluir a estos que no estaban. Y tiende a conectarse, no quiere decir que sea mecánico, pero muchas personas tienden a conectar eso de la inclusión educativa solamente con los niños con discapacidad que han estado fuera de la escuela común. Y que hablar de inclusión educativa es hablar de cómo incorporamos a estos que estaban fuera en el contexto común. No deja de ser, en último término, una pequeña disquisición semántica que, bueno, pues en un momento determinado puede tener su importancia, pero si uno tiene claridad sobre el asunto, pues es un poco indiferente. Yo prefiero cada vez más hablar de educación inclusiva y no tanto de inclusión educativa, pero a veces también utilizamos para reducir por aquello de que el lenguaje nos pide economía, pues hablamos de inclusión. La inclusión en la escuela y para no estar siempre hablando de educación inclusiva que parece un propósito más global, más amplio, etcétera, etcétera. Fíjate, Gerardo, que creo que ya anticipas en lo que nos comentas las preocupaciones de varios profesores. Lo entiendo porque muchos de ellos sienten que es complejo desde su tarea docente el poder, una maestra lo expresa así, lograr este viaje, lograr en este viaje la educación inclusiva, cuando en el aula encuentran lo que ellos denominan como mis alumnos regulares y los alumnos con discapacidad. ¿Tú qué comentario les harías, Gerardo? Porque parece ser que ese ha sido uno de los temas centrales para los profesores en cómo se han instrumentado las políticas de educación inclusiva. No saben cómo conciliar grupos que consideran que no coinciden y que no les es fácil poder realmente hacerlos interactuar en el escenario educativo. A ver, yo sé que no es fácil, o sea que, vuelvo a decirlo, en ningún momento espero que nadie se lleve la impresión de que he vendido una moto, como que esto es fácil y bonito y moderno y ya está. Creo que, insisto, no haber hurtado en ningún momento calificativos vinculados a la dificultad, a las tensiones que esto nos va a originar, al desconocimiento de cómo saber actuar dentro de cada contexto y cada situación. No es fácil dar respuestas universales a esta tarea. Pero yo empezaría por decir, hay que cuestionarse prácticas que a veces damos por supuestas y por normales, entre comillas, esa como que hay un profe para los niños normales y otro para los navales especiales, que nuestra principal demanda al ministerio es que haya más profes especiales porque cada día tengo más niños especiales, pero no la demanda de que vamos a pensar si lo que estamos enseñando y cómo estamos enseñando y el ritmo de lo que estamos enseñando, los estándares que nos obligan a seguir, es lo que necesitamos para que ellos no solo estén en la clase, que hemos dado un paso porque igual están con nosotros, pero no se trata de que estén con nosotros en una esquina
supervisados por un docente de apoyo específico, sino que también participe. ¿Cómo hacemos para que participe? Obviamente ahí es donde entra ese criterio, es decir, a ver cómo podemos diversificar esto que queríamos aprender. Esto mismo que queremos aprender, podemos establecer algunos niveles de aprendizaje, porque todos podemos estar aprendiendo sobre ríos, sobre matemáticas, sobre lengua, a distintos niveles. Y lo que podemos hacer es tratar de ofrecer esos niveles a los distintos alumnos para que se ajuste a su realidad. Y podemos también mostrar lo que queremos que se aprenda con distintos formatos, o que los niños nos muestren lo que han aprendido con distintos formatos. ¿Por qué todo el mundo tiene que escribir? Eso no quiere decir que renunciemos a una competencia tan fundamental para la vida como es la escritura y la lectura, pero no todos los niños pueden leer en el mismo momento evolutivo. ¿Y por qué no un niño no puede estar escuchando una clase? Por cierto, algo que ahora la pandemia está facilitando, o por lo menos diciendo que es posible. ¿Por qué no puede ver un vídeo? ¿Por qué no puede escuchar? ¿Por qué no puede seguir la clase que el profesor ha grabado y, como él es muy hiperactivo, escuchársela en su dispositivo unas cuantas veces a su ritmo, aunque los alumnos estén haciendo otras cosas? Lo que yo creo que hay que hacer es empezar por cuestionar que lo que tenemos, la escuela que tenemos, no es un fijo, no es como un elemento inamovible y a partir del cual empezamos a decir, bueno, a ver cómo hacemos para ajustar un poquito. No, la gran tarea, el gran viaje al que nos estamos obligando. Por cierto, no lo he dicho, pero este no es un viaje que he promovido yo, ¿vale? No es un viaje que he dicho, venga, hombre, que este español ha venido aquí, que es simpático. He dicho, oiga, es que México, este no es un viaje, España y otros muchos países, 180 países en este momento, han ratificado un compromiso internacional que tiene carácter de derecho humano, que han dicho, vamos a transformar nuestro sistema educativo para que sea inclusivo. Por lo tanto, ese es un mandato, es una obligación. Y eso es lo que tenemos que hacer, con tomar conciencia de que no podemos seguir viviendo como que esto es fijo, esto no lo cambiamos. Insisto, y esto me refiero a formas de enseñar, de evaluar, de materiales, de presentar, de organización del aula, de los tiempos escolares o de la relación con las familias. Esto no lo cambiamos. Esta es la escuela de toda la vida. Esta es la escuela en la que algunos efectivamente se han educado. Es verdad que la escuela en la que tú y yo nos hemos educado, Frida, y que luego hemos podido pensar de otra manera, pero caray, pues no perdamos tanto tiempo. Hemos necesitado muchos años para llegar donde estamos, pues empecemos a preparar a las nuevas generaciones la convivencia de la diversidad, para que haya menos racismo, menos clasismo, menos machismo, menos supremacismo, menos homofobia de la que hoy tenemos. Y todos esos males, un trocito de su raíz lo tienen también en una escuela que no les ha preparado para no ser machistas, para no ser homófobos, para no ser racistas, para no ser clasistas, para no ser capacitistas. Y fíjate que en ese tenor, Gerardo, también varias personas tienen la inquietud de que finalmente, bueno, ¿y cómo se cambian esas miradas, esas representaciones, esas actitudes? Algunos preguntan cómo cambiar las actitudes de los propios profesores, otros te preguntan cómo cambiar las de los padres, porque dicen que los padres mismos son los que menos creen a veces en los jóvenes, en los niños con discapacidad. No sé si en los estudios que ustedes han realizado, Gerardo, en todo lo que se ha escrito sobre el tema, habría algo que permitiera tener, pues, ¿qué te diré? Una cierta brújula para este viaje en ese tema en concreto, porque creo que todos somos conscientes de la importancia del cambio de esas mentalidades, sin las cuales difícilmente cambiamos luego las prácticas socioculturales. Claro. Puestos a buscar algún denominador común, yo diría que la clave fundamental es entablar procesos de pensar juntos, de reflexionar y de enfrentarnos juntos a esa tarea. Es decir, claro que hay que entender que muchos padres, como muchos docentes,
pues siguen teniendo otras visiones. Entonces, lo que tenemos que pensar es decir, vamos a ver cómo confrontamos esas realidades. Hay por ahí un vídeo que tengo que buscar. Nosotros hemos hecho ahora una campaña, o he participado en una campaña interesante que está en las redes y que Frida conoce, que se ha llamado Educación Inclusiva, quererla es crearla, ¿no? Y lo que hace es, compártela en las redes vuestras, y lo que hace es en pocos minutos compartir esa idea de decir, nos damos cuenta que hemos ido cambiando de pensar que las mujeres no eran nada más que floreros, lugares para satisfacer las necesidades o los cuidados de los hombres y el cuidado de la familia, a avanzar de manera muy importante, con todo lo que queda por avanzar, en el reconocimiento de su igualdad, de sus derechos y de que tienen las mismas oportunidades que un hombre. Nadie, creo, de los que nos está escuchando, estará pensando que la realidad que tenemos hoy de mayor equidad, no quiere decir de perfecta, pero de mayor equidad, por ejemplo, en relación al género, se ha conquistado de la noche a la mañana, ni se ha conquistado sin peleas, sin cuestionarnos que pueda haber otra manera de enfrentarnos a esa realidad. Y ahí, en ese proceso de reflexión, sin acritud, con acompañamiento, con mucha empatía, se puede uno compartir experiencias de que, mira, esto ocurre en otros sitios. Y de repente, lo que para ti es algo como impensable, oiga, es que esto lo están haciendo en este país. ¿Y por qué lo están haciendo ahí? Pues de entrada, la primera sorpresa es decir, pero es que se puede hacer otra cosa, es que es posible. Es que en Finlandia hoy los niños están decidiendo qué quieren aprender. El currículum se ha flexibilizado para que en educación primaria los niños tienen una capacidad de decidir enorme sobre lo que quieren aprender. Sí. Alguien estará diciendo, pero ¿cómo es posible? Eso es una locura. Pues otros lo están haciendo. Hay otros lugares que han abierto sus puertas a los chavales con necesidades especiales, con necesidades de apoyo muy complejas, y han desarrollado proyectos inclusivos. En la página web del consorcio tenemos algún vídeo, por ejemplo, de alguna escuela canadiense. Mírenlo. Pero mírenlo con la pregunta de decir, ¡jo, qué suerte los canadienses! No, qué suerte, ¿cuánto dinero tienen? Vale, sí, pues puede que tengan recursos. Pero una cosa fundamental es que han dicho, podemos pensar el mundo de otra manera. Y si lo podemos pensar de otra manera, pongámonos a trabajar, pongámonos a empezar a cuestionar algunas de esas cosas que damos por fijas, por inamovibles, como que hubieran venido de un mandato divino y no se pueden cambiar, y pensemos a empezar a que las podemos cambiar. Pensar juntos, reflexionar con la ayuda de estímulos, oye, y con la ayuda de presiones. También nos dice la investigación que los seres humanos en general somos bastante renuentes al cambio. O, dicho en otras palabras, somos perezosos. O tendemos a la homeostasis, es decir, a mí siempre me ha gustado comer a las 2:30 y yo como a las 2:30, y a mí siempre yo como primero, segundo, y quien dice eso lo dicen tantas cosas. Yo siempre me he visto así. Los humanos en general somos más bien conservadores, ¿no? Y por lo tanto, para cambiar necesitamos presiones también, algo que nos empuje. La visión es a la que yo quería referirme, esos por qué y para qué, que tienen que ver con soñar un mundo distinto, es una importante presión. Pero también en un momento determinado está la presión de decir, oiga, es que aquí tenemos una ley. Es que México, o es que la palabra de México no vale nada, como la de España, por supuesto, es que la palabra de México no vale nada firmada en esta convención internacional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el primer canciller o el presidente de la República va a Estados Unidos, va a Naciones Unidas porque le apetece darse un viaje y luego pasarse por la Quinta Avenida a comprar cosas? Dicho con todo mi respeto por todas las autoridades. Y de paso le dicen, oiga, que firme aquí. ¿Qué es esto? Es una convención de derechos humanos, pero no vale para nada. Luego usted en casa no la cumpla. Oiga, si tenemos una presión, es decir, estamos obligados a cumplirlo, pues vamos a ello.
en materia de derechos humanos sabemos también de los altísimos incumplimientos de todos los derechos humanos. ¿Y qué voy a decir yo en México? Que sabemos todos donde esas situaciones de discriminación son lamentablemente frecuentes. Pero tenemos también la presión, digamos, de las leyes, de las normas. Tenemos y podemos ponernos en marcha cuando vemos que es posible. Y también cuando proponemos un viaje que, aunque sea una tensión muy fuerte, decimos, bueno, no nos proponemos ir de aquí a Guanajuato en 35 segundos. Vamos paso a paso, vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo algunos cambios. Entonces. Fíjate que, bueno, no sé, Gerardo, a ver qué opinas. Hay algunos de los participantes, bueno, también están hablando de ciertas estrategias o hablando de algunas experiencias. ¿Qué pensarías de lo siguiente? La profesora Patricia Bendaño dice, está contemplado, no me queda claro en qué contexto, pero ella dice, está contemplado incorporar en las aulas de los colegios la lengua de señas en la malla curricular para que los sordos profundos y los oyentes aprendan juntos con una buena base y así podrán interactuar y acercarse al mundo del silencio, tener oportunidades comunes y sentirse parte de un grupo, ¿verdad? Ese es un comentario que se me hizo interesante, como esa posibilidad de una convivencia y de ir eliminando barreras y prejuicios, pero asociado a esto tal vez vendrían otras cuestiones. Eso sucede a lo mejor en la malla curricular de educación básica. ¿Qué sucede si los otros niveles educativos no tienen una claridad sobre la educación inclusiva? ¿Y qué sucede? Porque ese es un tema también muy recurrente en las preguntas, Gerardo, con la evaluación. Tú ya nos habías dicho que las grandes mediciones internacionales, le hace PISA, la creme de la creme, son evaluaciones estrechas y poco inclusivas. Yo ahí coincido mucho contigo, pero entonces, ¿cómo ver estas cuestiones, estas estrategias, estas ideas para trabajo en el aula que pueden entrar desde el currículum, pero luego cómo van a entrar, tú lo mencionabas también, en contradicción probablemente, porque otros niveles educativos no contemplan estas miradas y porque la evaluación pues está en otra dirección. De hecho, a varios profesores les preocupa también, Gerardo, y ahorita que estamos en la pandemia y en la virtualidad, la pregunta que te hacen es, ¿y cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos sobre todo a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, pues son todas preguntas muy interesantes y muy esclarecedoras. Adelanto que no sería incoherente por mi parte decir, estar reforzando la idea de pensemos juntos, reflexionemos, cuando teniendo claro algunos principios y que luego yo diera respuestas hechas, ¿no? Yo también vivo ese problema, no tengo siempre la respuesta. A ver, yo lo que tengo claro es que no quiero que ningún niño se quede atrás. No quiero que ningún niño, por ejemplo, por cómo se evalúa, se sienta como que es menos, como que no tiene ningún reconocimiento, como que la escuela para él es algo que solamente la agrede, y la agrede precisamente desde la punta de la evaluación, porque todo el mundo todo el día le está diciendo que es un torpe, que es un incapaz. Yo no quiero eso. Entonces lo que quiero es sentarme con algunas personas que les pase lo mismo que a mí, que digan, yo tampoco quiero, y que empecemos a pensar, oiga, ¿cómo podríamos pensar una evaluación que haga lo más importante de la evaluación, que cumpla la función formativa, es decir, que ayude a un niño a ir aprendiendo, que sea estratégica desde que ayude a ir aprendiendo y que, bueno, pues también en algunos momentos nos dé dando un flash de cuáles son sus niveles de competencia para saber hasta dónde podemos seguir animándole para que progrese, etcétera, etcétera. Por ahí, digamos, va la respuesta de una primera respuesta que tiene que ver con las últimas reflexiones sobre la evaluación, aunque luego volveré sobre ella. Pero vuelvo a decir que vea la película de Apolo 4. Igual la encuentran por ahí, no es difícil de encontrar. ¿Por qué? Diga, que no piense nadie que tengo comisión en la venta del vídeo,
ni en el royalty de la película. Porque la película muestra algo parecido a lo que yo he dicho, un gran problema. ¿Cómo reformamos la evaluación? Y la película muestra un gran problema. Oiga, que tenemos a 3 astronautas metidos en un cacharro que no estaba pensado nada más que para bajar a la Luna, volver a la nave y luego desprenderse para volver a la nave, digamos, adecuada. Los tenemos ahí metidos y ahora les tenemos que hacer volver. Pedazo problema. En un momento, en los años 80, en la que la tecnología era, los años 80, no, perdón, los años 70, en los que la tecnología era la que era, donde cualquiera de nuestros móviles tenía más capacidad de procesamiento que los grandes computadores que tenía la NASA. Y en ese momento te ves a cientos de personas pensando juntos cómo resolver ese problema. Esa es la imagen que yo quiero que debemos trasladar, pero que descansa sobre la premisa fundamental. ¿Cuál fue la premisa fundamental? Que dijo, en la película sale uno de los directivos, el jefe de operaciones, viene a decir algo así: yo no dejo a estos astronautas dando vueltas a la Tierra. Me voy a romper los cuernos, nos vamos a romper colectivamente los cuernos para tratarlos, y fueron resolviendo uno a uno bastantes problemas dramáticos que fueron. Les hago spoiler de la película. Consiguen traerlos de nuevo a la Tierra. Consiguen traerlos de nuevo a la Tierra. Por lo tanto, apliquen ese esquema de razonamiento. Pongámonos juntos a pensar, pero es que alguien me va a decir que los yanquis son más listos que los mexicanos. Es que juntos, es que los profesores juntos y las profesoras no tenemos la capacidad, la creatividad para pensar y desarrollar ideas potentes. Eso es lo que necesitamos, esos momentos de espacio. Conecto en parte lo que estoy diciendo con el análisis que ha hecho la primera persona que me ha referenciado, muy importante, que tiene que ver con la educación de los sordos. Es un ejemplo, además, que viene al pelo, al anillo, perfecto, porque la educación de las personas sordas, y de eso sé un poquito, no tanto por mí mismo como porque soy consorte de una gran mujer que ha sido durante más de 30 años una enorme profesional dedicada a la educación de los alumnos sordos. Mi querida Pilar. Mi querida Pilar me ha enseñado todo lo que yo sé sobre esos sordos. ¿Y qué me ha enseñado a decir? Que durante años, siglos, la educación de los sordos partía de un axioma que parecía inamovible. Si los niños sordos, lógicamente, no oyen, no se pueden educar juntos con los niños que oyen. ¿Por qué? Porque el acto educativo es fundamentalmente un acto de comunicación oral. Los profes, las profesoras contamos cosas, hacemos cosas, pero fundamentalmente es un acto de comunicación oral. Los niños, las niñas sordas que no oyen, lógicamente eso lo tienen vedado. Como bien puede que sepa mucha gente, también durante muchos años lo que muchos especialistas en el ámbito de la educación de los sordos se empeñaron es que se aproximen a los oyentes, aprendan a leer los labios para que tengan un acceso a esa lengua oral a través de la lectura labial. Un error que ha llevado a las personas sordas, un enormísimo error que llevó a las personas sordas a ser fundamentalmente analfabetos durante el resto de su vida adulta, porque por esa vía, salvo algunas excepciones, la capacidad de aprendizaje es súper limitada. Pero mira por dónde. Va un día una mexicana, se levanta por la mañana, se toma un cafetito, está mirando por la ventana y dice: oiga, ¿y por qué cuando empieza por otra parte a darse cuenta todo el mundo de que la lengua de signos o la lengua de señas es un vehículo fundamental de aprendizaje, es una lengua, tiene todas las características como cualquier lengua, de gramática, de pragmática, de fonética, si me permites, y por lo tanto cumple psicológicamente las mismas funciones que cumple el lenguaje oral en las personas oyentes? De ahí que empiezan a desarrollarse muchos procedimientos, y algunos colegios de educación de sordos más o menos empiezan a incorporar a la lengua de signos. Hasta
hasta que alguien dice, oiga, ¿por qué no ponemos a niños sordos y niños oyentes juntos, pero en el aula hay un profe competente y que en lengua de signos y otro competente en lengua oral? O mejor dicho, que los dos manejen perfectamente la lengua oral, en su caso, o al menos uno, y la lengua de signos. Y a partir de ahí se han empezado a desarrollar en el mundo proyectos que se conocen como de educación bilingüe. ¿Qué quiere decir bilingüe? Quiere decir bilingüe porque en las aulas y en los centros educativos están presentes las dos lenguas, la lengua oral y la lengua de signos, de la mano de dos docentes que a través de estrategias de codocencia pueden dedicar y pueden dirigirse a ambos grupos de alumnos y tal. Mira, no está en la página del consorcio, pero lo voy a poner. Nosotros tenemos un ejemplo preclaro de un cole que es buen amigo nuestro, al que queremos y con el que colaboramos. El personal se le caen los palos del sombrajo, como decimos en España, se quedan atónitos de ver cómo los niños oyentes aprenden la lengua de signos y cómo se comunican perfectamente con sus compañeros oyentes a través de esa lengua. Unos y otros aprenden, y cómo esa lengua de signos refuerza la lengua oral, y cómo los niños sordos, cuando no tienen capacidad o no pueden realmente hacer la lengua oral, en todo caso están incluidos, porque están en el mismo aula, están viendo, siguiendo, haciendo lo que los profes estén decidiendo hacer, con mejor o peores materiales, ¿verdad? Este cole hace un trabajo estupendo. Por cierto, el colegio se llama Ponce de León, en Madrid. Y tiene una página web. Si alguien quiere buscarlo, búsquelo, porque en su página web tienen este vídeo al que me refiero. Y el gran problema de cómo educar juntos a los niños sordos y los oyentes se rompe en el momento en que estamos dispuestos a romper una de esas premisas que parecían que estaban escritas en la tabla de los 10 mandamientos por la parte de atrás. En las escuelas solo habrá un profe y muchos niños. Pues si tengo muchos niños distintos, pues tendré que incorporar lenguas, miradas, valores distintos. Y la lengua para las personas sordas es la lengua de signos. Otra cosa es, y yo de todo lo que estoy diciendo, lo sé, repito, porque he hablado, porque lo he aprendido de mi santa y querida esposa, pero porque he tenido la fortuna de acompañar a un centro que precisamente hizo de su apuesta por la educación inclusiva de niños sordos y oyentes una seña fundamental de su proyecto educativo. Y he vivido en primera persona y he visto y estas clases. Es importante tener claro, digamos, si era un colegio que tenía lo que nosotros decimos 4 líneas, o sea, había un grupo en primero, curso de primaria, pues puede haber el A, el B, el C y el D. A eso me refiero con 4 líneas. Pues las 4 líneas no eran bilingües. Tenían una línea que llamaban cariñosamente la línea verde, donde en esa línea ahí estaban los niños sordos y sus compañeros, porque tampoco hay tantos niños sordos. Entonces, bueno, pues en este colegio, pues en un aula, pues puede haber 2, 3 niños, que es muy importante que también haya un número importante de niños sordos para que se identifiquen y digan, esto que me pasa a mí no es que soy un lunático, es que hay otros como yo. Y entonces ellos en ese grupo, en esos 4 grupos, tenían una línea, un grupo, donde se concentraba este recurso de la enseñanza bilingüe. En otro cole, como este que te estoy diciendo, el Ponce de León, es un cole más pequeñito, tiene una sola línea y entonces lo que tienen es que toda la educación primaria es bilingüe. Y en todos los grupos de primaria, de primero a sexto de primaria, que es la primaria en España, pues tienen siempre al menos 2 profes, uno competente en lengua de signos y el otro competente en lengua oral. Luego tienen otras muchas cosas de cómo organizan y dinamizan la enseñanza para que eso reforzar esa cuestión. Pero es un ejemplo como el del Apolo 4. Houston, hay
habrá oído la famosa frase que ha quedado en la montaña. Houston, tenemos un problema. Ese problema de Houston, tenemos un problema, responde a esa cuestión de la película. Pues quédense con ese leitmotiv. Houston, Chiapas, Tapachula, Morelos, tenemos un problema, pero que su respuesta a ese problema no sea salgamos corriendo, marchemos, no, que pobrecitos, qué pena, que se mueran, sino que enfrentemos el problema modificando, cuestionándonos los presupuestos que tradicionalmente nos hemos dado y que necesariamente no tienen por qué ser válidos ni justos. El de la evaluación, ese es otro problemazo, pues por donde yo veo, mi conocimiento me dice que hay algunos países que están enfrentándose a ese problema, están haciéndolo sobre la base de enfrentar una evaluación mucho más y un currículum mucho más basado en competencias, donde, de nuevo, las competencias están muy graduadas, de forma que las clases y lo que se hace en las clases con estrategias muy diversificadas es que cada alumno está trabajando a distintos niveles. Podríamos llamar una enseñanza muy multinivel, vinculada a distintos niveles de adquisición de esas competencias, de forma que puedes tener, compartiendo un espacio común que llamamos escuela, alumnos que están trabajando a un nivel competencial muy distinto, sobre la base de diversificar las formas de enseñar, los elementos, las ayudas, con más docentes, pero por ahí debe ir la respuesta a ese problema que tenemos. No podemos seguir teniendo una evaluación, de nuevo, homogenizadora para un conjunto de alumnos diversos y que el resultado sea, pues como tenemos una evaluación evaluadora, suspenso, 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 suspenso. El resultado, no sé cuáles son los datos en México, en España, como promedio, entre un 25 y a veces hasta un 30% de los alumnos que llegan al final de la educación obligatoria, es decir, al final de la secundaria, allá por los 16 años, no consiguen y terminan la educación sin un título ni un reconocimiento de nada. Simplemente les dicen, has estado aquí 10 años con nosotros y te mandamos a la calle diciendo, con una valoración global, de que eres un inútil, que no sabes hacer nada, que no tienes las competencias para ser un ciudadano de este país, pero a vivir con 16 años o 17 o 18 si ha repetido. Eso no puede ser. Todos los chavales tienen que terminar una etapa formativa que tenga los años que tengan, pero acreditando lo que saben hacer, no lo que no han sabido hacer, sino lo que saben hacer. Y sin expectativas que limiten ese proceso. Por lo tanto, digamos, la evaluación hay que repensarla más bien para que sea una evaluación vinculada también a un currículum mucho más por competencias graduables y escalables en niveles donde cada uno pueda decir, oiga, yo, pues, como pasa en la formación de algunos jóvenes con discapacidad, pues yo sé hacer esto y esto y esto. Y esto lo sé hacer bien, ¿vale? Pues estos niveles de competencia comunicativa o tal, pero por ahí es por donde yo creo que debemos enfrentar que es uno de los problemas de nuestro enorme desafío parecido al que vivió Houston cuando aquella nave se empeñaba en quedarse dando vuelta alrededor de la Luna. Pues fíjate que aquí creo que también están planteando, Gerardo, algunos ejemplos realizados, de situaciones realizadas en México, de cómo le dieron respuesta a Houston, tenemos un problema. Estoy viendo lo que te comenta el profesor Alfredo Serrano de CECATI, que son estudios técnicos de nivel bachillerato con una modalidad semipresencial, donde comentan que ellos se dieron a la tarea de formar a jóvenes con distintas discapacidades y salieron precisamente con títulos que les permiten trabajar pues en la industria de la informática, de la confección de ropa, de lo que es la elaboración de alimentos, en varias cosas más, y que se dieron a la tarea pues darles una formación pertinente, ajustada a las necesidades que ellos tenían que
que cubrir y a la situación laboral en la que después iban a estar inmersos, y que además emplearon tecnologías informáticas innovadoras. Puede ser que de aquí salgan dos cosas, Gerardo, porque hay otros comentarios más. Esos ejemplos de buena práctica, pues cuál es el factor que genera éxito y el papel de las tecnologías. Y bueno, y aprovechando, gracias a la doctora Amalia Gamio por sus atinados comentarios, no sé si ella coincidimos en el coloquio de 2017, ella es una persona también muy reconocida en México por la lucha incesante sobre los derechos de las personas con discapacidad, y ella lo que comenta se coincide en que nada de poquito a poco, que no le podemos decir a una persona, bueno, regresan 20 años a ver si las cosas ya cambiaron y entonces vas a tener acceso a servicios educativos y a cuestiones que se adapten a lo que tú eres y necesitas, ¿verdad? Sí. No sé qué comentario nos darías, Gerardo, o cuáles serían para ti, que yo creo que en la página del consorcio que nos mencionas va a haber muchos de estos ejemplos interesantes que son ejemplos donde sí se construyen contextos de posibilidad, donde sí se ve que hay opciones viables y que llegan a buen puerto, que sí llegan a Ítaca. Por supuesto que es que yo no tengo la menor duda, y lo que me acabas de relatar de este profesor que ha hecho ese comentario, que ahí en México y en cualquier otro lugar hay experiencias muy positivas de esta ruptura de la gramática escolar, esta ruptura de lo dado como incuestionable y de ejemplos de creatividad. Pero ¿cómo no va el país de Frida Kahlo y de los muralistas y de los que inventaron la rueda cuando los demás no teníamos nada más que taparrabos? ¿Cómo ese país que tiene esa herencia no va a ser un país creativo y no va a tener capacidad para resolverse ese y otros miles de problemas? Por lo tanto, digamos, lo único que entonces hay que crear es las condiciones para que eso sea posible, para que esa creatividad. Pero esa vía de diversificar, de ir mostrando, repito, las competencias, lo que uno sabe hacer, sin límites, es lo más, es lo importante. Ese es un cambio fundamental, porque es que ahora justo lo que estamos, insisto, es mostrándole lo que no saben hacer. Y como ponemos un listón, luego nos pegamos y subimos un poco el listón para arriba o para abajo, pero siempre es un listón. Y como hay muchos alumnos que no llegan a ese listón, el mensaje que reciben es: son ustedes incapaces. No olvidemos que esta escuela que tenemos es una escuela, la preparatoria lo era para la secundaria y la secundaria para un bachillerato y el bachillerato para la universidad, porque nuestro sistema educativo es fundamentalmente academicista. Estaba pensado desde sus inicios para formar a las élites. Esto parece una disquisición teórica, pero es que es así, es que es nuestra historia, es que está en nuestro género del sistema educativo, que nuestros sistemas educativos estaban pensados para formar a las élites. Es cierto que luego hemos democratizado, es cierto que ahora a la universidad llegan muchísimas gente, pero seguimos con esa mentalidad de un sistema educativo que prepara para lo que viene después. Y entonces, claro, como tiene que preparar para lo que viene después, si al final de la primaria ya no estás preparado para ir al bachillerato, corte. Y si cuando terminas un bachillerato no estás preparado para ir a la universidad, corte. Eso hay que romperlo y construir un currículum y en consonancia una evaluación mucho más escalada en base a las competencias y de ir mostrando lo que los alumnos son y pueden ir consiguiendo con el trabajo precisamente educativo, ¿no? Y respecto efectivamente a la preocupación que yo comparto de que no podemos decir poquito a poco, venga usted mañana, no me apresure, pues eso es en buena medida inadmisible y mucho menos si es una condición, es un elemento de complacencia o para quitar la presión o para decir, bueno, no sea usted tan exigente, etcétera, etcétera, ¿no? Por dos razones. Una, la más importante, es porque las personas, el derecho, cuando se reconoció el derecho, se conoció el derecho para que sea implementado con la absoluta urgencia. Y también las orientaciones que generan los propios organismos internacionales dicen reiteradamente que ni la falta de recursos,
ni las condiciones pueden ser una excusa que justifique retrasos, diríamos así, a la ligera. Pero por otra parte, y es que los procesos de cambio, he dicho antes que necesitan también presión. Y una presión importante, aunque tiene un coste sobre el que podemos hablar también, es que cuando los alumnos están en la escuela, entonces ya no puedes decir, no les atiendo. Bueno, sí que puedes decir, y claro que los puedes atender mal, pero ya te están presionando todos los días. Y si detrás de esos están las familias y si detrás están las organizaciones, no puedes estar todo el día diciendo no vas a cambiar. Es decir, tienen un elemento positivo esa realidad también de generar esos desafíos, esos problemas, esa necesidad de pararse a pensar para introducir cambios que si no estuvieran ahí, no se producirían. A lo largo de este verano, un poco antes, salieron en nuestros periódicos la noticia de que la primera mujer que llegaba a general en España. En general, creo que es el máximo nivel, digamos, el máximo grado al que se puede llegar en el ejército. No sé si también en México es el mismo. Y no sé si México tiene generalas, ¿no? Entonces... Salvo María Félix, que yo me acuerde, ninguna. Pues, entonces, claro, esa mujer empezó, lógicamente hay que pensar y decir, a ver, ¿dónde empezó esta mujer? Que ahora pues debe tener pues unos 60 años, más o menos, o 50 y tantos, ¿no? Hay que decir, esa mujer 30 años atrás empezó en una academia hace 30 años, es decir, en el año 1980 aproximadamente. ¿A alguien se le puede imaginar en ese momento en los ejércitos español, mexicano y cualquier un lugar más machista donde el nivel de testosterona por centímetro cuadrado pueda ser más alto y donde las actitudes contrarias a las mujeres, simbólicamente hablando, con todos mis respetos a los profesionales que habrá de enorme dignidad en ese ámbito también, pero por historia, pues nuestros sistemas los cuarteles han sido lugares siempre, tradicionalmente, hasta no hace mucho, muy machistas. Pues esa mujer un día llamó a la puerta y dijo, oiga, yo quiero ser oficial del ejército. Si alguien le hubiera dicho, bueno, hombre, no venga usted dentro de 30 años. Es decir, venga hoy, en el año 2020, alguien le hubiera dicho, no se preocupe, vamos a ir despacito dentro y lo que habrá vivido, o sea, esa buena señora, lo que habrá vivido. Pero lo que creo es que todo el mundo compartirá conmigo que lo que no parecía de recibo es que nadie le hubiera dicho, venga usted dentro de 30 años que estaremos preparados. Porque si se han preparado es precisamente porque ella y otras muchas mujeres en ese y en otros ámbitos, en la judicatura, en la medicina, en tantos ámbitos dijeron, que estamos aquí. Y si estamos aquí, pues ni sus actitudes, ni sus prácticas, ni sus políticas orientadas solo para favorecer a los hombres, usted las tiene que cambiar. Y solo porque estaban allí se inició el cambio, se inició el viaje. Si no hubieran estado allí, si alguien les hubiera dicho, no podemos ir tan rápido, no vayamos tan rápido, no sean ustedes tan exigentes y las mujeres en particular hubieran aceptado esa actitud, pues hoy seguiríamos teniendo el machismo y otras actitudes de discriminación hacia el matrimonio homosexual, hacia las situaciones de transgénero, hacia las personas racializadas, hacia los migrantes. Si a todos ellos les hubiéramos dicho, esperen ustedes que vamos a ir poquito a poco cambiando y dentro de 30, de 40, 50 años nos cuentan, pues hablamos. No es así, es que los derechos no se otorgan, los derechos se conquistan y para eso pues, hay que estar ahí en los lugares peleando. Eso tiene el terrible y difícil consecuencia o elemento coadyuvante es que durante ese tiempo esa mujer, esa general, como otras o como otras personas, pues habrán vivido situaciones de humillación, de menosprecio, de ver cómo
compañeros suyos mucho menos capaces le habrán pasado en el escalafón por el mero hecho de ser mujer, pero bueno, pues por eso en ese contexto lo que hay que decir, hay que acompañar, hay que presionar, pero acompañar, estar muy cercano a esas situaciones porque sabemos que el sufrimiento va a estar ahí. Lo puedo llevar a otro terreno. Yo sé que hay muchos alumnos y alumnas con discapacidad que necesitan apoyos muy extensos y muy generalizados, que tendrían muchas dificultades objetivas ahora en muchos centros escolares. Pero mientras no demos el paso de presión para que también algún día puedan estar ahí y tener una experiencia significativa de aprendizaje, de compartir, de reconocimiento por parte de sus iguales, nunca veremos alcanzado, nunca veremos visibilizar ese derecho. Por lo tanto, necesariamente hay que presionar, y una presión importante es estar. Decir, yo también quiero estar ahí. Y no solo estar, sino quiero tener oportunidades equiparables de aprender, de ser general, de ser médico, de ser artista, bailarín o lo que a mí me apetezca hacer. Pero que ni el color de mi piel, ni mi orientación sexual, ni mi capacidad, hasta donde sea un condicionante de esta actividad, me impidan, por definición, hacerlo. Que sean otros factores, pero no es esas cuestiones. Por lo tanto, comparto la reflexión que hacía la profesora de que es inaceptable al menos una visión de decir, no, esperamos y ese poquito a poco. Sin, insisto, sin perder de referencia que esos procesos de transformación llevan tiempo. Esa mujer que hoy es general, pues la ha llevado 30 años o más llegar donde queríamos llegar. Y por lo tanto, pues tenemos que estar preparados para transitar ese proceso con situaciones difíciles, y por eso es a lo que me refiero de la importancia del acompañamiento, de la supervisión, de la evaluación permanente de qué está pasando, para que no dejar simplemente con la situación de decir, pues ala, ya estáis en la escuela o ya estáis en la preparatoria, ya estáis incluidos, ahora nos olvidamos de vosotros, no. Bueno, y fíjate que también se comentan, Gerardo, y varias personas lo van planteando, lo que ven como contradicciones, tensiones, obstáculos para impulsar la educación inclusiva, pero hay una cuestión que nos gustaría saber cuál es tu punto de vista, porque todavía en México, no sé, en España, se sigue operando, pues no sé si llamarla en forma paralela, pero se sigue operando todavía en muchos espacios en la lógica y modalidad de la educación especial. Se considera que lo que hay que hacer es mandar a los chicos a que les den terapia, que les apliquen una batería de pruebas psicológicas, a que se haga una detección fina de los déficits que puedan presentar, a que se diagnostique la entidad médica. Bueno, y mira que ha cambiado mucho el DCM. Ese sería un tema para otra discusión. Y a partir de ahí, todavía incluso muchos padres y muchos profesores consideran que ese debe ser el abordaje para atender a los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Yo lo veo en la misma facultad. Muchos de los profesores o profesoras de la misma área en la que estamos, pues siguen aplicando sus escalas de detección de problemas de aprendizaje, o las pruebas psicológicas que conocíamos hace, pues igual, estos 30 años tal vez que tú mencionabas, y la estrategia es esa, ¿no? Una lógica de rehabilitación sobre la función específica que desde el punto de vista del instrumento se encuentra deficitaria, dañada o no consolidada. ¿Qué piensas, Gerardo? Porque eso pareciera ser, incluso ahorita en tiempos de pandemia, que muchos pensarían que es lo que hay que hacer. Está muy difícil. Dicen que las personas con alguna discapacidad transiten a la virtualidad y bueno, pues que los atiendan con servicios especiales. Ya. Pues vamos a ver, ese es en el caso de las personas con discapacidad, dicho en un sentido genérico, que siempre es un poco complicado hablar de como si fuera un grupo homogéneo,
cuando hay primero tantas diferencias entre ellos como entre cualquiera de las personas sin discapacidad, y a su vez, en función de qué grupos, pues no estamos hablando lo mismo de un joven, hemos hablado antes con sordera, o que un joven con autismo, o que un joven con una discapacidad intelectual más compleja. Bueno, dicho todo eso, ese es el caballo de batalla de ese cambio en ese mundo, podríamos decir así ahora, muy simplificador de la discapacidad, es el pasar de esa visión que algunos hemos llamado esa perspectiva médica, esa perspectiva rehabilitadora, esa perspectiva que focaliza en el alumno o la alumna sus dificultades en una tautología que dice, como tienen dificultades no pueden aprender, y no pueden aprender porque tienen dificultades. Como tienen dificultades porque no oyen, porque no ven, porque no razonan, porque no se mueven, etcétera. Como tienen dificultades no pueden aprender en la escuela común, y como no aprenden, no están en la escuela común, no les damos buenas oportunidades también de aprendizaje. Bien, esa es una premisa que el gobierno mexicano ha dicho que no está de acuerdo con ella. El Estado mexicano ha firmado una convención que ha dicho que esa visión es una visión trasnochada, antigua, obsoleta, que solo ha traído segregación, exclusión y abandono de las personas con discapacidad, supuestamente con la buena intención de atenderlas de lo mejor posible. Y que eso hay que cambiarlo por una visión inclusiva. Y esa visión inclusiva pasa fundamentalmente por poner el foco no tanto en lo que le pasa a las personas, que hay que conocerlo y habrá que tener una buena análisis de sus necesidades, pero no tanto ese es el problema, como el problema es revisar las barreras que existen en las formas de enseñar, es decir, los modos habituales, normales de enseñar, que obviamente cuando interactúan con estas características de los alumnos, lo que sale, lo que emerge es la discapacidad, la desventaja, la discriminación. Pero el mensaje que vuestro gobierno y mi gobierno han firmado solemnemente en Naciones Unidas, es decir, tenemos que dejar de pensar en esos términos y empezar a pensar en términos de inclusión. Y eso pasa también por transformar profundamente ese sistema educativo que hemos llamado, ese subsistema educativo que es la educación especial, que construido bajo esa premisa, como estos niños no pueden estar en la escuela común, tienen que estar en otro sitio. Durante mucho tiempo no estaban en ningún lado, porque hasta los años 60 se les ha considerado ineducables. En los años 60 tú y yo ya habíamos nacido. Por lo tanto, no estamos hablando de la prehistoria. Somos un poco ya maduritos, pero no estamos hablando de la prehistoria. Añosos, diría el otro. Pero, es decir, no estoy hablando del año de Matusalén. Estoy hablando de que hasta hace muy poco se les consideraba, en particular a los alumnos con discapacidad, llamémosle con mayores necesidades de apoyo, se les consideraba ineducables. Luego les hemos atendido, luego les hemos dado terapias, luego les hemos entretenido haciendo macramé en los coles y insertando bolitas. Luego hemos hecho mejor trabajo educativo, pero claro, ese es un cambio. Este cambio que estamos haciendo ahora es un cambio de antes de ayer, del año 2008, cuando ya formalmente hemos dicho no podemos seguir trabajando en esa dirección, tenemos que cambiar, nos guste o no nos guste, nos parezca extraño, nos parezca incluso antinatural, pero eso es lo que... Y por supuesto, quien ha dicho eso no lo ha dicho por capricho, no lo ha dicho porque también un grupo de personas se levantaron un día en Nueva York y dijeron, espérate, vamos a ver, vamos a cambiar un poco este asunto de la discapacidad, a ver qué se nos ocurre. Es que es el resultado de evaluar, de supervisar, de conocer la historia de exclusión, de discriminación, de menosprecio que han vivido las personas con discapacidad en toda la historia anterior. Y de decir, punto, hasta aquí hemos llegado, esto tenemos de nuevo, decir, aquí se tiene que producir una inflexión, un cambio. Y ese cambio es un cambio de modelo, que tiene que dejar de poner el énfasis en las dificultades, en las limitaciones, en los déficits de los alumnos y poner el esfuerzo en construir
escuelas, espacios inclusivos, donde también puedan tener una experiencia